Lindo día, queridos hermanos. Nuevamente aquí con ustedes desde nuestro canal Fe Viva Hoy. Soy Elba Meneses para servirle y hoy quiero compartir con ustedes una de las lecturas del día de hoy, 13 de febrero del 2024. Vamos a escuchar la palabra de Dios en estas lecturas que les comento y vamos a meditarla juntos. Yo podría hacer algunas observaciones, lo que a mí me dice Dios, pero seguramente ustedes desde su lugar donde escuchen el mensaje también tendrán alguna otra reflexión. Sin embargo, hoy les quiero compartir estas ideas que me surgieron después de leer esta palabra de Dios. Como les decía, es la primera lectura del día. Pero antes de empezar de lleno de leerla y de meditarla, vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo nos asista, nos ilumine el entendimiento a todos y podamos quedarnos con lo importante de esa palabra de Dios para que podamos llevarla a nuestras vidas, a hacer la vida, a ponerla en práctica, como tantas veces nos lo dice Jesús en su palabra. Y bueno, y empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este día yo te alabo, te bendigo, glorifico tu santo nombre y te doy gracias, porque todos los días me alimentas con el pan de tu palabra. Gracias, Señor. Te pido también nos envíes tu Espíritu Santo para que nos ilumine el entendimiento, nos abra la mente y el corazón para acoger tu palabra y por supuesto nos dé fuerza y sabiduría para ponerla en práctica en nuestra vida. Gracias, Dios mío, porque siempre escuchas nuestras oraciones. Amén. Y bueno, como les decía, vamos a ver hoy la primera lectura del día, que se trata de la carta de Santiago. Santiago, capítulo 1, versículos del 12 al 18. Y dice: Feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Que nadie diga en el momento de la prueba: Dios me quiere echar abajo, porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco quiere echar abajo a ninguno. Cada uno es tentado por su propio deseo, que lo arrastra y lo seduce. El deseo concibe y da a luz el pecado. El pecado crece y al final engendra la muerte. Hermanos muy queridos, no se inquieten, no se equivoquen. Son las cosas buenas y los dones perfectos los que proceden de lo alto y descienden del Padre que es la luz. Allí no retornan las noches ni pasan las sombras. Muy libremente nos dio vida y nos hizo hijos suyos mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos la flor de su creación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, como les decía, vamos a ir meditando los versículos en los que nos está llamando Dios para entender. Por ejemplo, en el primero, que es el versículo 12, feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Bueno, hermanos, pues las pruebas que tenemos en la vida son para que maduremos y crezcamos como personas, para demostrar ahí mismo en la prueba que confiamos en el Señor y que tenemos fe. Bueno, sé que es fácil decirlo, ¿verdad? Pero es difícil cuando estamos ya en la prueba. Lo sé porque, pues, yo creo que como todos hemos pasado pruebas en la vida y pruebas bastante difíciles. Les comento así rápido que yo acabo de perder a un ser querido
un ser que quise muchísimo y bueno, que Dios en su infinita misericordia llamó a cuentas y que ahorita Dios tenga misericordia de él y que esté bien. Me dolió mucho su muerte, pero Dios sabe por qué hace las cosas y yo lo único que me queda ahora es orar por él, orar muchísimo para que, como les decía, Dios tenga misericordia de él ahora que esté ya estén cara a cara, él entregando cuentas y pues nada más nos queda orar si es que queremos realmente esas personas que están a nuestro lado, que fueron muy queridas, porque Dios sabe por qué hace todas las cosas. Y solamente así, aceptando su voluntad, es como podemos demostrarle a Él que de verdad le tenemos fe. Y como les decía, pues a mí me queda solamente hacer mucha oración todo el tiempo y teniendo esa fe de que Dios es grande, que es misericordioso, saber que esa persona va a estar en un lugar mejor. Y les decía, pero si de verdad confiamos en el Señor y tenemos fe y paciencia, como dice el dicho, también esta prueba pasará. Tenemos que tener paciencia, tener toda la fe en Dios y esas pruebas pasan. Y después también aquí en este versículo también dice, tiene una promesa hermosa que dice, dice, feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. También nos tiene una promesa en esas pruebas, pero debemos aceptarlas con fe. En el segundo versículo 13 dice, que nadie diga en el momento de la prueba, Dios me quiere echar abajo, porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco quiere echar abajo a ninguno. Bueno, pues aquí algunas veces, a mí me ha pasado antes de estudiar más la palabra de Dios, entender y ver que Dios solamente quiere lo mejor para mí, pues algunas veces sí reclamaba, ¿no? Decía, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? E incluso ahorita les comento también otra anécdota. Y bueno, yo les comento en este versículo, cuando nosotros seamos tentados a hacer lo malo, no le echemos la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado, ni tiene a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran a dominar. Los malos deseos nos llevan a pecar y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Yo sí hubo momentos en que reclamé e incluso escucho a gente que también dice, ¿por qué yo? ¿Y por qué yo? Porque, ejemplo, yo decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me tocó esta persona que me hace tanto sufrir? Pero pues si él no me lo eligió, lo elegí yo. Y es como dice aquí, que nosotros somos los que buscamos a veces lo que nos sucede. Y es muy cierto, nada más que tenemos que tener la humildad para reconocer que yo soy el autor de lo que me está pasando, ¿no? Siempre pensando con esa humildad y no reclamando después, y porque a mí, y porque esto, y porque me lo diste, si yo elegí las cosas. Bueno, y pasamos a los siguientes capítulos. Dice, cada uno es tentado por su propio deseo que lo arrastra y lo seduce. El deseo concibe y da a luz el pecado. El pecado crece y al final engendra la muerte. Hermanos muy queridos, no se equivoquen. Son las cosas buenas y los dones perfectos los que proceden de lo alto y descienden del Padre, que es la luz. Allí no retornan las noches ni pasan las sombras. Muy libremente nos dio vida y nos hizo hijos suyos mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos la flor de su creación. Qué maravilloso, qué hermosas palabras al final nos da Santiago. Y bueno, queridos hermanos, pues vivamos siempre con fe, aceptando con paciencia la voluntad de Dios, porque al pasar el tiempo veremos que eso era lo mejor que debía haber pasado.
aunque en el momento de la prueba estemos pues un poco ofuscados y a veces hasta confundidos pensando tantas cosas. Hay que tener fe, paciencia para descubrir los planes del Señor para nuestra vida y sólo así seremos felices, confiando en Dios, abandonándonos en Él. No dejemos esta fe que tanto, tanto nos hace falta. Trabajemos por obtener esa fe, pero acuérdense que para que la fe se robustezca, tenemos que conocer a Dios por medio de su palabra, leer su palabra todos los días y después de la palabra, pues orar. Orar mucho para que esa fe crezca, esa fe, si no oramos, se va debilitando y hasta se pierde. Entonces es muy importante que todos los días escuchemos a Dios en su palabra. Todos los días, todos los días. Yo podría haber hecho la reflexión sobre el Evangelio, pero pues normalmente a todos nos llega la reflexión por diferentes canales del Evangelio e incluso vemos la misa en YouTube, no sé, o vamos a la iglesia y tenemos una reflexión, pero quise hoy reflexionar sobre la primera lectura que también nos deja mucho, mucho de enseñanza y que hoy nos dice, como les decía, que pues tenemos que tener fe en Dios, tenemos que aceptar su voluntad y saber esclarecer nuestro pensamiento de que Él no nos manda lo malo, que nosotros tenemos mucho que ver en lo que a veces nos sucede y que a veces esas pruebas también tenemos que pasarlas con fe para aprender y para no volver a caer en el error, para comprender que nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino y que nadie nos está mandando eso, mucho menos alguien que es bueno, que como dice aquí viene de la luz y que todo lo perfecto y lo hermoso viene de él, no lo malo, de ninguna manera. Entonces, poner mucha atención en las cosas que hacemos en nuestra vida y saber que todo lo que hacemos siempre tiene un resultado. Yo siempre les comento a mis hijos, acuérdate que todo lo que hagas, yo no te voy a decir, yo ya te enseñé, ya eres bastante grande, ya te dije que era bueno, que era malo y que todo lo que hagas siempre tiene una repercusión en tu vida. Entonces tú decides si es buena o es mala. Y nosotros también tomar en cuenta eso, ¿no? Que ya me estoy enojando por algo y no sé, ya sé que después pues eso me va a hacer daño a mi salud, ¿no? Entonces mejor meditar cada cosa que pasa, antes de actuar, pensar. Y se lo dice una persona que rápidamente actuaba y que después con la experiencia de la vida pues sabe que no es así, sino que siempre hay que meditar, meditar antes de hacer las cosas, pensar, reflexionar. Y una gran maestra de esto es nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que todo lo guardaba en su corazón y lo meditaba. Y ya me imagino esa mujer de tanta paz que cómo actuaba, ¿no? Para empezar con tanta fe, sabiendo que todo lo que pasaba era voluntad de Dios y aceptándolo. Y luego todas las cosas que le pasaron que fueron muy fuertes y muy grandes en su vida, pues aceptarlas con fe, sabiendo que esa es la voluntad de Dios. Y solamente así podremos llegar a un destino que dice ahí que también será premiado. Lo vimos en el primer versículo, que dice, recibirá la corona de la vida, que es el Señor, que el Señor prometió a los que lo aman, perdón. Y entonces, pues, sabiendo eso, pues con mucha fe, aceptar la voluntad de Dios y siempre, antes de actuar, meditar lo que vamos a hacer. Obviamente, orando, también poniéndolo todo en oración y pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine para hacer las cosas correctas. Pues esta es mi pequeña reflexión sobre esta primera lectura del día de hoy. Espero les haya gustado, hermanos, y me despido de ustedes con mucho cariño y nos vemos en la próxima. Bonito día. Hasta luego.